punto de vista de la posición de los demócratas estadounidenses, pero incluso planteándole críticas al gobierno de Obama, que también es demócrata. Críticas a Obama para salir de la crisis y qué es lo que debería hacer para salir de esa crisis, y críticas a los republicanos también. Y en este caso plantea que Estados Unidos en la práctica es más clasista, es un país más clasista que el resto del mundo occidental, en razón de que el gobierno claudica en el trabajo de crear igualdad de oportunidades. Esta crítica, digamos, surge a raíz de un discurso de Obama donde invocó al espíritu, digamos, de Roosevelt, que fue un presidente de Estados Unidos, que decía que el gobierno debería nivelar la cancha. Esto decía Roosevelt, ¿no? El expresidente de Estados Unidos de la década del 30, que decía que el gobierno debería nivelar la cancha de juego para crear oportunidades equitativas. Entonces esto dio lugar a diferentes críticas. Por un lado, críticas de los republicanos hacia Obama, diciéndole que en realidad él no lo llevó a cabo, y Paul Krugman, digamos que no es un redistribucionista radical, sino que es más bien una ficción esto que dice, pero Paul Krugman también critica a Barack Obama y a los republicanos, porque dice, ellos tampoco contribuyen a que ese redistribucionismo en Estados Unidos y esa igualdad de oportunidades pueda llevarse a cabo. Y esto se ve a que los estadounidenses creen que viven en una meritocracia, llama él, que los ciudadanos de otros países. Esta meritocracia quiere decir que por más que uno venga de abajo, digamos, en los escalones más bajos de la sociedad, puede llegar perfectamente a lograr un estatus económico bastante más alto. Fomentando el individualismo primero, antes que nada. Eso siempre. Pero dice que en realidad esto es una fantasía, que importa más quiénes fueron los padres, o sea, cuál es la posición económica que heredan, más que de aquellos que nacieron en peldaños inferiores de la sociedad y que no tienen tantas posibilidades de llegar hasta arriba, o siquiera a la mitad, dice, de la escala social. Y dice que justamente es clasista en este sentido de que el gobierno claudica, no lleva a cabo el trabajo de crear igualdad de oportunidades. Y sobre todo apunta a que hay agujeros en la red de seguridad social. Por ejemplo, que las madres con bajos ingresos, como sus hijos, tienen demasiadas probabilidades de padecer desnutrición y recibir atención médica inadecuada. Luego dice, una vez que esos mismos niños que no han tenido la posibilidad de nutrirse y además llegan a la edad escolar, los acaudalados mandan a sus hijos a escuelas públicas buenas y bien financiadas, o si lo deciden a privadas, mientras que los niños menos favorecidos reciben una educación mucho peor. Finalmente, llegado a la edad universitaria, aquellos que sus antecedentes familiares económicos no los favorecen, tienen menos posibilidades de ingresar a una universidad y muchísimo menos probable que asistan a una institución de excelencia que los más suertudos debido a su familia. Entonces dice que las instituciones de nivel 1, o sea, las mejores instituciones económicas, el 74% de la generación entrante proviene de hogares que tienen el más alto estatus socioeconómico y solo el 3% pertenece al grupo inferior. Y por otro lado, si logran entrar a una buena universidad, la falta de apoyo financiero hace que tengan muchísimas más posibilidades de desertar, aun si tienen igual o más capacidad innata. De hecho, un estudio del Departamento de Educación dice que los estudiantes con altas calificaciones en exámenes, pero con padres de bajos ingresos, tienen más posibilidades de no terminar los estudios universitarios que los de bajas calificaciones, pero padres acaudalados. Entonces, en síntesis, esos chicos inteligentes y pobres tienen menos probabilidad de obtener un título que los tontos y ricos, digamos. Claro, es la ley, es el mundo del revés, claro, de alguna manera. Exactamente. Y dice que si realmente se quisiera lograr la igualdad de oportunidades, sería necesario políticas que ayudaran, por ejemplo, a las futuras madres de bajos ingresos, a los niños pequeños en cuanto a una ayuda nutrimental,
mejorar la calidad de las escuelas públicas, ayudar a los estudiantes universitarios de bajos ingresos y mejorar el sistema de salud para que nadie tuviera que preocuparse por enfermedades sin tratar o cuentas médicas aplastantes. Entonces termina la nota diciendo que parecen preferir en la sociedad en la cual la condición en la vida está determinada en gran medida por la de los padres y en la cual los hijos de los muy ricos heredan los patrimonios sin pagar impuestos. Sí, fundamentalmente el porqué de comentar esta nota que apareció ayer en Los Andes, que decías, tiene que ver con algo que planteábamos más temprano y que es la crisis que sufren principalmente estos países centrales, tanto Estados Unidos, o primero hablábamos de Gran Bretaña en torno al tema de Malvinas, pero ahora Estados Unidos, y justamente esa sociedad clasista y con enorme desigualdad, y además con un gobierno que no hace nada por equiparar las condiciones de vida de los distintos integrantes de su sociedad. Esto fundamentalmente tiene que ver con lo que, o podríamos establecer una relación con lo que ocurre tanto hoy en día y que sienta sus bases en la Argentina a partir de lo que significó el peronismo, y justamente una Argentina en la cual principalmente las medidas a tomar tenían que ver con llegar a una equidad social y fundamentalmente con planes estatales que tuvieran que ver tanto, primero, algo que apunta allí, la educación pública. En la Argentina hay educación pública gratuita de muy buena calidad que está tanto desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, algo que en Estados Unidos no ocurre, por lo cual, dice el periodista, el analista Paul Krugman, son los hijos de los más ricos los que pueden llegar a terminar una universidad, primero a ingresar, segundo a terminar una universidad, más allá que su nivel como estudiante universitario no sea el adecuado. Sin embargo, que la Argentina brinda mayores posibilidades, primero porque se estableció que la educación debía ser pública, gratuita y garantizarla en todos los estados de la educación. Hoy también justamente, hoy en día la educación pública universitaria ha sido tomada de referencia por los estudiantes chilenos, los cuales durante todo el año pasado los vimos manifestándose en distintas marchas, petitorios al gobierno nacional chileno, al gobierno de Piñera, y además teniendo en cuenta lo que significa una reivindicación política y explicando a los estudiantes chilenos que debía ser el sistema como era en la Argentina. Lo que dice fundamentalmente, bueno, pueden ir a la universidad porque es gratuita, es pública, el acceso es para todos y no limitado fundamentalmente a quien tiene más o menos dinero. Y además, tratando de garantizar que quienes una vez que ingresaron puedan terminar el nivel educativo. Y también profundizando mucho más de lo que dice la nota de Krugman, habla incluso del sistema nutricional de los más chicos, es decir, los graves problemas que tienen. Hay sectores que están totalmente desatendidos, tanto por la salud pública y a su vez por un sistema previsional incluso. Entonces también habla de que debería haber un mayor alcance del gobierno norteamericano. Por ejemplo, un paralelo se puede hacer con la asignación universal por hijo, que justamente ¿qué es lo que brinda? Mediante a los padres desocupados les brinda para sus hijos, primero que se garantice la educación, pero para garantizar la educación tiene que garantizarse que coman todos los días. Entonces es una ayuda que brinda el Estado, porque hay un Estado presente, fundamentalmente. Una ayuda que garantiza que los padres les puedan dar la alimentación, que puedan brindarle la salud correspondiente, que por eso están establecidos ciertos controles, tanto que tienen que ir a un odontólogo. ¿Cuántos niños previo a esta asignación universal por hijo no pasaban jamás por un dentista? Por ejemplo, en la Argentina, casos que han pasado. Bueno, esto en Estados Unidos continúa siendo así, siendo un país, siendo una potencia, un país central. Pero bueno, explica Krugman, esto se viene abajo
trabajo de por sí, y tanto encabezado por un gobierno demócrata y a su vez no acompañado, mejor dicho, con la falta de ayuda que brinda el sistema o los republicanos, digamos, los opositores al gobierno de Obama. Exactamente, y nosotros vemos que también es interesante este tipo de notas para saber cuál es la situación que está atravesando Estados Unidos por dentro, digamos, porque una de las mentiras impuestas, digamos, a los argentinos para que tengamos una mala imagen de nosotros mismos, para desmoralizarnos y de esa forma que seamos incapaces de poder llevar a cabo algún cambio o una transformación en nuestra propia realidad, es que siempre los de afuera son mejores que nosotros. Siempre los países centrales, Estados Unidos, Europa, siempre son modelos a seguir por los argentinos. Nosotros somos los peores y siempre está la comparación con Estados Unidos y recuerdo en algún momento de la Argentina, ya por el 2001, que todos decían, o por lo menos muchos decían, que lo mejor era irse a Estados Unidos, porque en este país no había futuro y no se podía hacer absolutamente nada. Entonces es interesante ver cómo en realidad las cosas no son tan así. Estados Unidos, por lo menos actualmente, no está atravesando para nada por un buen momento. Tienen 40 millones de desocupados y tienen muchas cosas como esta estratificación de la sociedad, que quiere decir que los que están en una situación social más humilde, digamos, con menos recursos, es prácticamente imposible que puedan superarse, que puedan alcanzar un mejor nivel socioeconómico debido a que no tienen igualdad de oportunidades, ¿vale? Es decir, no tienen acceso a una educación, no tienen acceso a un trabajo digno que les permita tener los recursos para lograr, por ejemplo, una educación, un título universitario. Entonces los hijos de los trabajadores, y va a ser bastante difícil que puedan acceder a un título universitario que les permita ser profesionales y tener una mejor vida que sus padres, porque sus padres no tienen con qué financiar esos estudios universitarios. No tienen acceso a un plan de salud abarcativo, no tienen acceso a esta situación que decías, por ejemplo, asignación universal o algún tipo de plan social que contribuya a ayudar a estas familias tan humildes. Entonces eso hace que haya una situación estática en la sociedad que impida que puedan avanzar, que puedan crecer. Cuando en Argentina nosotros tenemos una tradición en la cual el Estado se hace cargo de cosas que son derechos fundamentales de todos los argentinos, por ejemplo, la salud y la educación. Por la Argentina pasaron en el 76 Martínez de O, Videla y compañía, Alfonsín, Menem y de la Rúa, que intentaron privatizar el país y que intentaron justamente privarnos de estos derechos fundamentales. En algún momento se habló de privatizar la educación en Argentina y no fue posible. Pudieron privatizar todo lo demás, pudieron sacarnos el petróleo, las empresas del Estado, etcétera, etcétera, los ferrocarriles. Desmantelarlos. Desmantelar el sistema ferroviario, exactamente. Pero algo que no pudieron sacarnos es la educación gratuita. Es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, por suerte y gracias a Dios. Y no la pudieron privatizar. De hecho, la educación pública, gratuita y obligatoria viene de la época de Roca, o sea, de 1880. Pero luego, por acá pasó el peronismo, como bien decías, Lupe, y a partir del peronismo se estableció la gratuidad universitaria. Entonces, los hijos de los trabajadores podían acceder a un título universitario y los trabajadores podían lograr que sus hijos tuvieran un mejor nivel económico que ellos, justamente a partir de esa gratuidad. Fundamentalmente el ascenso social. Exactamente. Eso era lo que se propiciaba o que se debe propiciar desde toda medida que contemple un Estado que permita justamente que los que más lo necesitan puedan ir ascendiendo y cambiando, no esta sociedad norteamericana que mantiene el grupo, tanto los enorme cantidad de desocupados, de indigentes, también es uno de los países con mayor cantidad de indigentes en proporción y en relación a su población. Mantiene estático este nivel o los estamentos prácticamente que se dan en esa sociedad
sin ningún tipo de medida que pueda abarcar a quienes más lo necesitan, que eso era lo que comentábamos recién. Esto fundamentalmente en la Argentina tiene que ver junto con la educación, con la salud. El sistema de salud argentino, más allá de las deficiencias que tiene, es uno de los principales de América Latina, que de por sí hoy en día y durante todos estos años ha estado brindando el servicio también para todos nuestros hermanos latinoamericanos, tanto de los países limítrofes y demás. Entonces, para esto es que sirve fundamentalmente el traer a colación esta nota, esta opinión de este norteamericano, que opina justamente qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en los países centrales. Y aparte es interesante también porque vuelve a traer a colación una discusión que se está dando en la actualidad nuevamente y que luego de cada crisis sobre todo vuelve a aparecer esta discusión, que es justamente la presencia y la injerencia del Estado en los asuntos económicos y en los demás asuntos que hacen a la sociedad garantizando ciertos derechos, como decíamos recién, como la salud, la educación, el trabajo, a partir de una orientación económica, o el liberalismo que dice que el Estado no tiene que intervenir y que tiene que garantizar lo mínimo, que es la seguridad interna y a veces la salud, nada. Entonces en Estados Unidos también se está dando esta misma discusión, que también se da en los países latinoamericanos como la Argentina. Nosotros salimos del alfonsinismo, el menemismo, el del arruismo, que implementaron el liberalismo en la Argentina. Entonces que el Estado no participara, que no interviniera en la economía, que todo pasara a manos privadas, porque el Estado era mal administrador. Eso se comprobó, que ese modelo efectivamente lo único que trajo fue miseria y pobreza para la mayoría de los argentinos. Entonces ahora el gobierno nacional ha cambiado, ha dado un viraje a esas políticas liberales, ha dicho no, el Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que garantizar la salud, la educación y demás. Y esta misma discusión que existe en la Argentina con respecto al proteccionismo se da en Estados Unidos. Y por eso cita a Roosevelt, que Roosevelt fue un presidente norteamericano de la década del 30 que justamente instauró el proteccionismo a partir de la crisis del 29 en Estados Unidos, que decía que a través del Estado, garantizando el gasto público, justamente que el Estado creara obra pública, que diera trabajo, iba a reactivar el consumo y el mercado interno, permitiendo dar trabajo y reactivando la economía. De hecho lo hizo y fue 3 veces presidente, 4 veces. Claro, lo que principalmente debemos destacar en este análisis, que como decimos es fundamental el papel del Estado, y los estados latinoamericanos comienzan a tomar en esta década fundamentalmente un papel fundamental, y que tiene que ver que para poder sostener todas estas medidas que tiendan a equiparar las condiciones de la sociedad, ¿de dónde extraen los recursos? ¿De dónde viene la renta nacional que pueda estar disponible justamente para llevar a cabo estas reformas o medidas necesarias? Estableciendo algún paralelo con lo que ocurría respecto a la educación a nivel internacional, a nivel latinoamericano, y por ejemplo el caso de Chile, que lo mencionábamos recién, los mismos estudiantes chilenos proponían al gobierno de Chile, el gobierno de Piñera, que a partir de la renta, de la extracción del cobre, Chile, uno de los grandes países con mayores reservas de este mineral, a partir de la explotación de este recurso, de allí estuviera el dinero a dedicarse luego a la educación que fuera pública y gratuita y con el acceso para las mayorías de los chilenos. En la Argentina también hay que verlo el tema de la reconversión de la renta, por ejemplo la renta petrolera. Hoy en día estamos hablando más temprano de Malvinas y los recursos que nos corresponden a los argentinos pero que hoy están en manos de los ingleses. Pero de por sí, por ejemplo el lunes pasado comentábamos de las nuevas reservas de estos hidrocarburos no convencionales que tiene la Argentina y demás fuentes de riquezas, porque no se da solamente por este lado, y que el Estado argentino y los estados latinoamericanos lo que deben ver es cómo reutilizar esta renta proveniente tanto de recursos naturales o de distintas fuentes que pueda tomar, cómo reconvertirla para
establecer las medidas necesarias para llegar a una equiparación de las distintas condiciones que sufren las clases sociales en la Argentina. Exactamente. Bueno, siendo las 2 de la tarde, nos vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos para nuestro bloque final. Aquí.